tal? Mi nombre es Carlos Raúl. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios de fisioterapeuta. Vamos a empezar con uno llamado extensión MF e IF del dedo pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. El extensor, como del pulgar, es un músculo inconsciente, tanto que con frecuencia se une al extensor largo del pulgar, en cuyo caso no es posible separar ambos mediante exploraciones clínicas, y predomina el test para el extensor largo. Vamos a empezar con el primer test. El test para la extensión de la articulación MF del pulgar, extensión corta del pulgar. Es un grado 5 normal o grado 0 nulo. Para esto, la posición del paciente tiene que ser en el antebrazo y muñeca en posición de equilibrio. Las articulaciones carpometacartopiana o CMFC e IF relajadas y con una ligera flexión. La articulación del MF del pulgar se coloca en abducción y flexión. Para la posición del fisioterapeuta tenemos que estabilizar fuertemente al primer metacarpiano para que solo se produzca movimiento a nivel de la articulación MF. La otra mano se utiliza para aplicar la resistencia sobre la superficie dorsal de la falange proximal en el sentido de flexión. Normalmente este músculo no presenta demasiada potencia. Vamos a ubicarnos aquí, ¿de acuerdo? Para esto vamos a pasar con el test. El paciente extiende la articulación MF del pulgar, manteniendo ligeramente flexionada la articulación IF. Para esto le tenemos que decir al paciente lo siguiente: traiga el pulgar hacia arriba para que apunte hacia el techo. No mueva la articulación distal, manténgalo así y no permita que lo empuje hacia abajo. La puntuación de esta va a variar. Tenemos el grado 5 normal y grado 4 bien. Solo un examinador con experiencia puede distinguir con exactitud entre los grados 5 y 4. La resistencia debe aplicarse con prudencia y lentamente, ya que este músculo suele ser débil. El grado 3 regular, que es el paciente ejecuta el movimiento completo con la falange proximal frente a una resistencia débil o nula. El grado 2 normal, el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Y el grado 1, que es el escaso, la palpación del músculo de extensor como el pulgar se realiza a nivel de la base del primer metacarpiano. Todo se sitúa entre los tendones del separador del pulgar y la extensión lado del pulgar. Después tenemos el grado 0 nulo, donde no se detecta ninguna contradicción. Ok, la posición de la mano tiene que estar así, ¿de acuerdo? Así, y como lo dice ahí, tenemos que decir al paciente que lo suba o que lo baje. Con la otra mano vamos a poner aquí nuestro dedo mientras le decimos eso. Después vamos con el siguiente ejercicio, que es la extensión MF e IF del dedo pulgar, extensión corta del pulgar y extensor largo del pulgar. El grado 5 normal, grado 4 bien y grado 3 regular. Este se llama tesis para la extensión de la articulación IF del pulgar, extensión largo del pulgar. La posición del paciente es el antebrazo en posición intermedia, muñeca en posición de equilibrio con el lado cubical de la mano apoyada sobre la mesa. Pulgar relajado en posición de flexión. Para la posición del fisioterapeuta vamos a utilizar la mesa para sujetar el lado cubical de la mano y estabilizar la falange proximal del pulgar. La resistencia se aplica sobre la superficie dorsal de la falange distal del pulgar en el sentido de la flexión. El paciente extiende para el test, el paciente extiende la articulación IF del pulgar. Vamos a decirle al paciente las instrucciones del paciente. Vamos a decir que extienda el extremo del pulgar y que lo mantenga así. No permitiremos que se le empuje hacia abajo o hacia arriba. La puntuación va a variar de igual forma. El grado 5 normal y grado 4 bien. El paciente ejecuta el movimiento completo. No se trata de un músculo potente y la resistencia se debe aplicar como corresponde. La distinción entre los grados 5 y 4 se basa en la comparación con el lado
contralateral normal y la experiencia del examinador con la exploración de la mano. Después tenemos el grado 3 regular. El paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Después pasaremos con otro ejercicio. La extensión M e IF del dedo pulgar, extensión corto del pulgar y extensión largo del pulgar. El grado 2, esta va a variar. Grado 2 normal, grado 3 escaso y grado 0 nulo. La posición del paciente: antebrazo en pronación con la muñeca en posición de equilibrio y el pulgar relajado en posición de flexión. Para esto, la posición del fisioterapeuta: vamos a estabilizar la muñeca sobre una superficie dorsal, estabilizar los dedos colocando suavemente la otra mano sobre los dedos, inmediatamente por debajo de las articulaciones. Vamos a tener una mano aquí y vamos a tener otra mano acá, ¿de acuerdo? Después, para el test, el paciente debe extender la articulación IF del pulgar, o sea, esta parte. Vamos a extenderla. Vamos a decir al paciente que extienda el extremo del pulgar. De acuerdo, esto va a variar. Otra vez puntuación. Grado 2 mal. El paciente solo ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Después sigue el grado 1 escaso. La palpación del tendón del extremo tensor largo del pulgar se realiza sobre el lado cubical de la banqueta anatómica o de forma alternativa, sobre la cara dorsal de la falange proximal del pulgar. Y después tenemos el grado 0 nulo. No se detecta ninguna actividad contráctil. ¿De acuerdo? Que se me quiere salar. Vamos 3. Bueno, ahora seguimos con la abducción del pulgar. El separador largo y separador corto del pulgar. Igual va a variar. Grado 2 mal, grado 3 escaso y grado 0 nulo. Para esto, la posición del paciente: vamos a pedirle que el antebrazo en posición intermedia, muñeca en posición de equilibrio y pulgar relajado en adicción. Ok. Para la posición del fisioterapeuta, vamos a estabilizar la muñeca en equilibrio, ¿de acuerdo? Vamos a agarrarla de esta parte y de otra, y con la otra mano vamos a poner los dedos aquí, ¿de acuerdo? Para el test, el paciente va a realizar la abducción del pulgar sobre un plano perpendicular de la palma. Vamos a decirle al paciente que intente elevar el pulgar hasta que apunte hacia el techo. Vamos a apretar aquí y vamos a apretar acá. La idea es que el paciente mueva su pulgar para ver si tiene complicaciones o no. Vamos a leer las puntuaciones. Vamos a decir las puntuaciones, que igual forma va a variar. El grado 2, que es el mal, el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Y el grado 1 y escaso. La palpación del vientre del separador como del pulgar se realiza a nivel del centro de la inmedencia renal, lateral al músculo oponente del pulgar. Y tenemos el grado 0 nulo. No se detecta ninguna anomalía o actividad contráctil. Después de esto, vamos a seguir con la aducción del pulgar, la aproximación del pulgar, ¿de acuerdo? Tenemos igual forma variada el grado 5 normal, el grado 4 bien y grado 3 regular. Para esto vamos a decir la posición del paciente. El paciente va a tener el antebrazo en pronación, muñeca en posición de equilibrio y pulgar relajado. Y se tiene que dejar caer en aducción, ¿de acuerdo? O sea, así. ¿De acuerdo? Relajado. La posición del fisioterapeuta tiene que ser estabilizar las manos, la metacarpianos de los 4 dedos sosteniendo la mano del paciente, por un lado cubital, y la resistencia se aplica sobre el lado medial de la falange proximal del pulgar, en el sentido de abducción. Vamos a tener una mano acá, agarrada de este lado, mientras vamos a tener acá agarrado el pulgar, ¿de acuerdo?
Para este test, el paciente tiene que realizar la aducción del pulgar elevando el primer metacarpo hacia el segundo. De forma alternativa, se puede colocar una hoja de papel entre el pulgar y el segundo metacarpo. Pellizco palmar. Y se pide al paciente que se sostenga mientras el examinador intenta arrancarle el papel. Para esto, vamos a decirle al paciente que lleve el pulgar hacia su dedo índice. Se debe mostrar el movimiento al paciente, ¿de acuerdo? Y esto va a variar de igual forma. La puntuación, grado 5 normal y grado 4 bien. El paciente ejecuta un movimiento completo y mantiene el pulgar frente a la máxima resistencia. El paciente puede resistir con rigidez, que sería el grado 5, o bien el músculo cede, que sería ya el grado 4. El grado 3 regular, el paciente ejecuta el movimiento completamente sin ninguna resistencia. Por último, tendríamos otro ejercicio igual, pero esta vez de diferente forma. Igual, va a variar grado 2 mal, grado 1 escaso y grado 0 nulo. Para esto, la posición del paciente, el antebrazo en posición intermedia, muñeca en posición de equilibrio apoyado sobre una mesa y pulgar en abducción. La posición del fisioterapeuta va a ser estabilizar la muñeca en equilibrio sobre la mesa y utilizar la mano para sujetar los metacarpos de los dedos. Vamos a hacer esta posición, ¿de acuerdo? El pulgar tiene que ir acá, el pulgar aquí, y así, ¿de acuerdo? Para el test, el paciente debe de realizar la aducción del pulgar sobre un plano horizontal. Después, vamos a decirle al paciente que lleve el pulgar hacia su lugar, del lado del dedo índice. Se debe mostrar el movimiento al paciente, ¿de acuerdo? Y esto va a variar igual en los grados. La puntuación 2, que es mal, el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Y el grado 1 escaso, la palpación del aproximador del pulgar se realiza sobre el lado palpar de la membrana del pulgar, sujetando la membrana entre el dedo índice y el pulgar. El aproximador se sitúa entre el primer intercorpo dorsal y el primer hueso metacarpo. Resulta complicado palpar el músculo y el fisioterapeuta pedirá al paciente que ejecute un pellizco palmar para realizar su localización. Ese sería el grado 1 escaso. Con esto sería todo. Muchas gracias por ver. Hasta luego.